Se nos enseña, de acuerdo a la tradición, de que estos demonios o Shedim fueron creados en el sexto día, justo antes de comenzar el Shabbat, y ya hemos explicado en otro video cuál fue el resultado de esto de acuerdo a la tradición de Am Israel. Si el hecho de que fueron creados en el último instante, ¿por qué es que no tienen cuerpo? A diferencia, por ejemplo, del ser humano, si más bien se le ve incluso como una creación paralela a la del ser humano, por supuesto, en otro universo, si pudiéramos llamar, o en otro mundo paralelo al nuestro, con otras leyes y otro tipo de forma de vida, otra creación. Pero que otra vez algunos incluso ven a este tipo de seres como mensajeros o seres del Geinom, lo que algunos llaman el infierno de acuerdo a otras culturas. Hay diferentes temas que aquí hablar y explicar. De acuerdo a diferentes fuentes se explica de que estos demonios o mensajeros del Geinom pueden tener apariencia como la de como la de un ser humano, por supuesto, pero no tienen forma física, no tienen cuerpo. Pero algunos dicen que tienen apariencia como la nuestra y que, a diferencia de nosotros, sus piernas son como piernas, o sus pies son como pies de gallo. Algunos dicen que tienen patas de cabra, y hemos leído acerca de estos demonios en forma de cabra o patas de cabra. Están mencionados en los diferentes profetas. Y es interesante que esto va hasta la tradición más antigua de la nación de Israel, por ejemplo. Y hay diferentes maneras de identificar estos seres. Algunos dicen que son seres pequeñitos, no son tan altos, están 1 metro de más o menos de altura, son pequeños y andan corriendo de un lado a otro y cumplen diferentes funciones. Ya mencioné que algunos dicen, especialmente los cabalistas, dicen que tienen patas de gallina o patas de gallo, patas de cabra, depende. Y que en muchos casos estos seres, su objetivo es de asustar a las personas. En otros infligen daño a la persona, al individuo, particularmente daño mental, psicológico al individuo. Sabemos que hay diferentes categorías o distinciones que hacer dentro de este mundo que se conoce como Shedim. Están también los que se llaman Malachei Avalá, que son ángeles de destrucción, ángeles que ejecutan juicios y sentencias. Hay que hacer diferentes distinciones aquí. No se puede echar todo dentro de la misma definición. Hay que diferenciar lo que son, en este caso, demonios, lo que son fantasmas, lo que son espíritus. Hay diferentes explicaciones de estos temas que Be'ezrat Hashem en próximos videos vamos a comentar, hacer varios vídeos acerca de estos temas, porque otra vez están en conexión con las creencias, las supersticiones, diferentes temas relacionados dentro de la cultura, la observancia de una nación, en este caso el pueblo judío. Entonces, a este respecto, diferentes los cabalistas y los místicos dan diferentes consejos de cómo protegerse de estos seres y diferentes explicaciones sobre este mundo espiritual. Algunos hablan acerca de cómo identificar a estos seres. Algunos hablan acerca de... Tenemos muchas historias recogidas acerca de encuentros de rabinos y de personas con estos seres. También tenemos, hay diferentes fuentes que nos hablan acerca de cómo identificar a estos Shedim dentro de las casas, lo que se conocen también como casas encantadas, o lugares específicos donde se podrían identificar estos seres. Sabemos también, por ejemplo, de que hay diferentes maneras de saber si en una casa habitan estos seres. Hay una costumbre muy fácil, tal y como menciona el artículo que tengo frente a mí, es la que habla de que algunas personas, para saber si en la casa habita alguno de estos seres, una observancia muy antigua es la de tomar polvo de arena muy fino, algunos dicen incluso harina, y regar alrededor de la cama donde duerme la persona, y a la mañana siguiente mirar si hay pisadas o marcas alrededor de la cama. Especialmente se busca hacer pisadas en forma de patas de gallina, porque otra vez, de acuerdo a la tradición, que esto otra vez puede parecer objeto de risa, pero lo menciono, aún así es parte de la tradición, y lo menciono como parte de los temas que analizamos en este canal.